No sé lo que usted siente cuando viene a la casa del Señor, pero yo siento que vengo al lugar especial. Así que cuando entro a mi casa, en mi habitación, en mi intimidad con Dios, es cuando vengo a la casa de Dios, porque sé que Dios está aquí. Yo sé que Él está, porque Él lo ha prometido. Y yo sé que es un Dios, mi Dios es un Dios veraz. Y por eso me siento gozoso. A veces tengo que batallar contra mi carne, pero siempre salgo triunfante porque sé que en este lugar está la presencia de Dios. La palabra nos enseña que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Que nosotros no podemos escaparnos de su mirada ni de su oído. No podemos fugarnos de su presencia. Es imposible, porque hemos sido marcados por Dios, porque hemos sido escogidos por Dios. ¿Qué padre o madre descuida a sus hijos? Principalmente las madres quisieran tener 1000 ojos para estar junto a sus hijos, en todo momento, donde ellos se muevan, escuchar lo que conversan, lo que hablan, ¿verdad? O usted dice, bueno, que se las arregle y que se vayan. No creo eso. Si no, sería una madre que no tuviera amor o un padre que no tuviera responsabilidad. Y Dios es Dios poderoso. Entonces, como Él es poderoso y tiene poder, y Él nos ha escogido a cada uno de nosotros, y que los ojos de Dios están sobre nuestras vidas. Y eso es lo maravilloso y glorioso de que Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Jesucristo. Quiero compartir en esta tarde una porción de la palabra y que se encuentra en Josué, en el capítulo 1, en el verso 5, en la versión Reina Valera 1960. Pero lo voy a leer del versículo 1, así lo vemos bien claro. Dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo habí dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque repartirá a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que del día y de noche meditarás en él,
para que guarde y hagas conforme a todo lo que Él está escrito, para que entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a su nombre. Es una de las partes, digamos, es del libro, de todos los libros que están en la Biblia, pero esta porción es la que nos inspira muchas veces, es lo que nos da la esperanza, pero también nos da el conocimiento. Si nosotros miramos la historia, ¿no? Porque esto es historia en el libro sagrado, de lo que Dios hizo con sus siervos, a todos aquellos que Él llamó, a todo aquel que Él escogió. No es que hayan ellos decir, bueno, me voy con los judíos de aquel tiempo. No, Dios los llamó. Dios los escogió. Y Dios le hizo promesas. Nosotros conocemos todo lo que Josué hizo. Josué fue uno de los príncipes, un príncipe que Moisés mandó a reconocer lo que había, lo que acontecía en la tierra que ellos iban a heredar y lo que ellos iban a poseer, de la promesa que Dios les había prometido al pueblo de Israel, por medio de Abraham, de Isaac, de Jacob y después por medio de Moisés. Cuando Moisés manda a ver qué es lo que había en aquellas tierras de promesa, de grandes promesas de Dios para ellos, dice que uno de ellos fue Josué. Y Josué y los otros príncipes fueron a reconocer. Y todos conocemos que vinieron con muy malas noticias. Vinieron con la noticia de que en aquel lugar era muy buena la tierra, era de muy próspera. Era como Dios decía, que de allí había grandes riquezas, el fluir de la leche y de la miel. Pero había un problema, que allí habitaban gigantes. Entonces, cuando estos espías fueron a reconocer, es cuando volvieron con la mala noticia. Decir, hay, como Dios dijo, pero hay un problema. Hay gigantes. Y somos como hormiga a su estatura. Digamos que trajeron una noticia no alentadora, una noticia de desánimo. Pero estaba Josué, y no me recuerdo el otro también, se me escapó en este momento. Caleb, perdón. Estaba Josué, cual le dijo, no, porque esos gigantes, si Jehová va con nosotros, los comeremos como pan caliente. Los derrotaremos, porque no vamos a pelear nosotros, va a pelear Dios. Porque Dios nos prometió que nos iba a entregar la tierra. Nosotros cuando miramos todas esas cosas decimos, wow, qué Dios grande, grande, poderoso es este Dios. Cuánto afirmó, cuánto dio confirmación a su palabra, la cumplió. Todos lo miramos y decimos, cuánta riqueza. Y vemos después todas las riquezas que tuvo los judíos tuvieron en aquellos tiempos, los hebreos.
con cuánta prosperidad tuvieron ellos, cuánta riqueza tuvieron ellos. ¿Verdad? Y a veces miramos nuestros tiempos. Y a veces en vez de ver la mano poderosa de Dios, vemos al gigante. Vemos ese gigante que es tan grande que a veces nos desanima. El gigante que se llama economía en nuestro país. A mí me gusta mirar muchas críticas así de otros países hacia nosotros. Y bueno, dice que nosotros tenemos grandes riquezas, pero no sabemos aprovecharlas. Todo lo que nos gobiernan nos roban, nos mienten. Pero una cosa que siempre admiré de lo que nos ven hacia nosotros es nuestra fuerza para levantarnos en todas las circunstancias que se encuentran y nos ponen los gobernantes de nuestros países. Miraba comentarios de comentaristas de Chile, de Bolivia, de México, españoles. Decían, los argentinos vos los largás y ellos a la vuelta del año ya tienen algo, ya han hecho, ya no sé, ellos no se inmutan. Yo digo, qué bueno. Y me hacía recordar el pueblo de Israel. Pero una de las cosas que siempre sostengo y tengo, ¿no? Nosotros conocemos las historias y nos enamoramos y decimos, Señor, qué grande, qué cosas maravillosas que hiciste. Cuántas cosas hermosas le diste a tu pueblo. Conocemos a Moisés, cómo transcurrió su vida. La de Jacob, de Aarón, siervo, sacerdote de Dios, pero una de las cosas que siempre tenemos que tener, que ese Dios que le hemos leído que tuvo Josué, que primero estuvo con Moisés, ese mismo Dios está con nosotros. Y acá Dios le mandó a Josué y le dijo, perdóneme, dices, le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Promesa de Dios. Pero hay una demanda y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la darías a ellos. Y el verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y esto es lo que a veces nosotros es lo que nos falta, fuerza. La fuerza de poder estar firme en la promesa que Dios nos ha hecho. Y cuando dice valiente, es porque seguro que tenemos una batalla. Yo siempre digo que la peor batalla para mí es yo mismo. Soy yo. Digamos, mi carne, mis pensamientos, mis sentimientos humanos como hombre, que hay que someter a la palabra de Dios,
a los pensamientos de Dios, para que pueda fluir lo que está dentro de nosotros. Y hay que tener valentía, hay que tener, digamos, decisión propia para vencerme a mí mismo, mi naturaleza, la naturaleza que está contaminada, que se contaminó con el pecado que derramó Satanás sobre toda la humanidad. Pero tengo la esperanza y tengo la certeza de que Dios está conmigo. ¿Por qué tengo la esperanza? Esperanza quiere decir algo que estoy esperando. Y quiero compartir otro versículo que se encuentra en Mateo, San Mateo, en el capítulo 28. Gloria a Jesucristo. Alabado sea mi Señor. San Mateo, capítulo 28, verso 20. Dice, vamos a leerlo un poco más adelante, dice el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, que he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo mismo que Dios le dijo a Josué, lo mismo le vuelve a repetir Jesucristo a sus discípulos. Pero ahora Jesús le dice, ahora yo los voy a enviar a ustedes porque es necesario que ustedes vayan a predicar el Evangelio. Es necesario que ustedes vayan y prediquen por todo el mundo. Josué tenía que repartir unas riquezas. Y cuando vemos nosotros lo que hay en el Antiguo Testamento, vemos todo lo que Dios hizo y vemos la riqueza, porque ellos lo vieron literalmente. Ellos vieron, hoy estaba escuchando el concilio que está ahí en Colombia, el gran avivamiento, ¿no? Y ellos pasaron como una película. Y hablaba ahí y veía, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel que eran guiados por la columna de fuego de noche y la columna de humo de día. Pero ellos veían la columna. Cuando la columna se levantaba, el pueblo levantaba sus campamentos e iba hacia donde la columna se movía. Cuando la columna se detenía, el pueblo se detenía
y armaba su campamento y estaban ahí a lo mejor una semana, 15 días, un mes. A veces ni descansaba, la columna seguía día y noche. Pero una de las cosas que nosotros conocemos a través de las Sagradas Escrituras, que cuando la columna no se detenía y caminaba día y noche, el pueblo no se cansaba. Cuando la columna se detenía, era para abrigarlo de noche y darle sombra de día. Cuando ellos marchaban y venían a perseguirles, la columna se detenía y los defendía. Cuando el enemigo era derrotado, la columna se levantaba y seguía marcando el camino. Ellos lo veían todos los días. Ellos veían cuando descendía el maná del cielo, porque ellos eran alimentados por el maná. Sus ojos todas las mañanas recogían su maná. Cuando ellos tenían sed, iban detrás de la roca que venía detrás de ellos. Una roca. ¿Sabe lo que es una roca? Una piedra gigante. Y de esa roca fluía el agua que ellos necesitaban, tanto para ellos como para los animales. Ellos lo veían, ellos lo palpaban, pero asimismo no creían en Dios. Alabado sea el Señor. Porque era todo literal. Pero no estaba, esa enseñanza no estaba abriendo los ojos a nosotros, pero no es lo nuestro es literal, sino lo nuestro es espiritual. Ahora, ¿por qué Dios no nos hizo lo literal y nos dio lo espiritual? Porque Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros seamos uno con Él. En el Señor, alabado sea su nombre. En mi casa soy yo, el burro primero, mi esposa, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, mi familia sirviendo a Dios. Pero soy yo y Dios, mi esposa y Dios, mis hijos y Dios, mis nietos y Dios, mis bisnietos y Dios. No es yo, mi esposa y Dios. No. Yo y Dios. Nadie más. La unción viene sobre mi vida. La unción viene sobre mi esposa. La Shekinah viene sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mi descendencia, siempre y cuando busquémosles. Siempre y cuando creamos que Dios está con nosotros. Siempre y cuando nosotros aceptemos lo que Dios nos enseña. A Josué le dijo: no se aparte de ti este libro, medita de día y de noche. No te aparte ni a diestra ni a siniestra. Haz como dice la Sagrada Escritura, como dijo el siervo Moisés. Jesús le dijo acá a los discípulos: el verso 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos. Ahora, cuando Jesús les enseñó todo lo que el Padre quería que hiciera, tanto el pueblo de Israel como sus discípulos escogidos recientemente. Porque las leyes
que Dios le dio a Moisés son las leyes que Dios le dio a Jesucristo. Son las mismas. Y Jesucristo dijo: yo no vine a abolir ninguna tilde, ni una coma, ni una tilde. Yo vine a cumplir. Y cuando Él dijo vino a cumplir, por eso la muerte no tuvo potestad en Él. Porque Él no pecó, Él cumplió la ley. Y cuando la ley era cumplida por uno, era salvo. Y Él lo hizo. Por eso la muerte no tuvo potestad. El Satanás no tuvo potestad en Él. Y cuando Él terminó en la cruz del Calvario, hecho está, le dijo al Señor. Consumado es. Cumplido es. Ahora la ley ya no sirve, porque mi sangre ahora es la que remide de toda la humanidad el pecado. Mi muerte, mi resurrección. Por eso Él es la primicia de la resurrección, el primero, porque Él no pecó. Ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Como nos enseñaba la otra vez el pastor Omar, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Y Él le dijo a sus discípulos: toda potestad, ya tengo toda potestad, porque vencí a Satanás. Lo vencí. Ahora Satanás está debajo de mis pies. Y yo se lo doy a la iglesia. Esta potestad se la doy a la iglesia para que pisotee a Satanás, para que Satanás no tenga autoridad sobre ellos. Alabado sea el Señor. Dice: y hacer discípulos a todas las naciones, todo el mundo, todo aquel que quiere ser un hijo de Dios, una hija de Dios, que quiere tener los beneficios que Dios le dio a su pueblo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que Dios le dio a su pueblo? En la antigüedad, la posesión de la tierra más rica que había en aquellas regiones. A nosotros nos dio la potestad de la riqueza más grande que se encuentra en los cielos. Alabado sea Dios. Porque lo que vamos a obtener nosotros no está sobre la tierra, sino está en el reino de los cielos, donde Dios fue a preparar morada para nosotros. Es donde nosotros dejaremos este cuerpo y seremos como fue Jesucristo cuando se le apareció a sus discípulos. Esa es nuestra heredad. No lo que vamos a poseer sobre esta tierra como poseyeron los israelitas, que hoy están a los tiros limpios y están matándose y se están destruyendo y quieren destruir el mundo y quieren hacer todo eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren poseer lo que Dios le dio sobre la tierra, pero nosotros vamos a poseer lo que Dios nos prometió en el reino de los cielos a su nombre. Eso es. Porque el día que tú partas de esta tierra, todo lo que te hayas ganado, todo lo que hayas logrado, lo vas a dejar. Y a veces, por querer obtener más, descuidamos lo más precioso que Dios nos ha dado: la reconciliación con el Dios poderoso. Alabado sea su nombre. A su nombre. No se me duerma, hace frío, pero despierte. Dice: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El compromiso que tenía Josué era repartir la riqueza. El compromiso que tenían los discípulos era ser discípulos, enseñar lo que Jesucristo enseñó. Y cuando dice discípulo, todos tenemos que tener discípulos. Enseñar las buenas noticias, entregar el Evangelio, las buenas noticias, la buena noticia para la humanidad que está en desesperación. Alabado sea el nombre de Jesucristo. He aquí, y esto es lo más profundo y lo más hermoso, y es lo que tenemos que tener siempre en nuestra mente, que dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tú vas a pasar esta vida, pero la presencia de Dios va a quedar sobre aquellos que queden sobre esta tierra, hasta que este mundo sea destruido. Alabado sea su nombre. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener siempre: que Dios, que Jesucristo está siempre con nosotros, en el lugar que tú te encuentres, en la circunstancia que tú te encuentres, en el problema, en la dificultad que tú te encuentres. Siempre Dios va a estar contigo. Dios jamás te va a abandonar, jamás te va a dejar de escuchar, jamás te va a quitar de su presencia, excepto que seas una persona muy pecadora. Pero tanto el pecador, que cuando se arrepiente, los ojos de Dios están sobre él. Porque Dios busca corazones arrepentidos todos los días, porque no somos perfectos y sabemos y Dios sabe que nosotros no vamos a ser perfectos hasta que Él nos venga y nos lleve a su presencia. Pero Dios nos ha dado algo extraordinario que el pueblo de Israel no tuvo y ni tendrá tampoco, que es el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. La misma porción, la misma presencia, la misma esencia del Dios poderoso está en nosotros, todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Me entiende? Toda debilidad, toda flaqueza, podemos tener la fuerza de lo sobrenatural que viene por el medio del Espíritu de Dios. El Espíritu que habitó en Jesucristo, el Espíritu que habitó en los apóstoles, el Espíritu de Dios que habitó en Moisés, el Espíritu que estuvo en Josué, el Espíritu de de todos los siervos de Dios está en nosotros. Está dentro de nosotros si le hemos dado lugar. Entonces la naturaleza humana no puede con el Espíritu de Dios. Toda aflicción, Jesús dijo, cuando estemos en aflicción, que no tengamos miedo, porque Él ya la venció. Y si Jesucristo dice que Él tiene potestad sobre todo, entonces también nosotros tenemos potestad sobre la aflicción, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre los problemas. Y usted me dirá, sí, pastor, pero ¿y cuánto tenemos el contacto con Dios?
Sabemos que Dios no está mirando. Sabemos que Dios está en este lugar porque su presencia está en este lugar por medio de su Espíritu Santo. Pero cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en una dificultad, cuando estamos en una encrucijada, cuando estamos en una enfermedad, cuando estamos en la economía faltante, pero Dios sabe todo, sí. Dios sabe todo porque nada se escapa delante de Dios. Pero si tú no le pides, Él no te lo va a dar. Siempre tengo en mi mente cuando Jesús caminó estuvo en el aposento donde estaba el estanque de Betesda, de donde que dice la palabra, dice que de 2 por 3 descendía un ángel, y el que lograba meterse ahí, el primero que se metía ahí adentro de ese estanque, era sanado. Y Jesucristo caminaba por allí, y dice que vio a un hombre en un lecho ahí tendido, como muchos que había en ese día, en ese tiempo. Y Jesucristo se acerca y le dice: ¿quieres ser sanado? Vaya pregunta. Si usted está en un hospital y viene un médico y le dice: ¿quiere que sea sanado? Y usted dice: ¿usted se cree que, doctor, que estoy acá para qué? Jesucristo le dijo: ¿quiere ser sanado? Y el paralítico le dijo: y hasta que yo pueda llegar hasta allá, y todo, ya me ganaron. Pero lo que me ha resonado siempre, le dijo: ¿quieres ser sanado? Sí, entonces ahí fue sanado. Cuando el hombre le dijo que sí quería ser sanado, Jesucristo lo sanó. No lo sanó a los otros, le sanó a él. A pesar que todos los otros querían ser sanados, pero él le preguntó a ¿para qué? Para testimonio que de todo lo que nosotros necesitamos se lo tenemos que pedir, aunque él lo sepa que de la necesidad que tenemos. Por eso él dice: todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre. A veces la circunstancia no nos lleva a pedir. Nos mete en una aflicción que nos pone casi mudo. Y nuestra mente, que queremos salir del problema, de la dificultad, empezamos a maquinar y decir: ¿de qué manera salgo? ¿De qué manera puedo salir de esta? Pero no decimos: Señor, vengo a ti porque tengo esta dificultad y no lo puedo solucionar. Tú eres mi ayudador, tú eres el que me guía y me provee de todas mis necesidades. Pero viene la tribulación, viene el querer hacer lo que nosotros podemos hacer. Y a veces somos tan limitados que la circunstancia nos gana, que a veces la circunstancia del problema nos gana y decimos: bueno, Dios sabía pero no me ayudó. Pero no tuvimos un momento para decirle: Señor, yo sé que conoces que tengo problema, pero yo sé también que tú puedes ayudarme. Tú puedes abrirme una puerta, tú puedes darme cierta sabiduría, tú puedes guiarme. Porque el Espíritu de Dios, la presencia de Dios en el pueblo de Israel, los guiaba. Los guiaba donde Dios quería que caminaran.
Se levantaron todos, ellos tenían un camino que tenían que pasar por muchas naciones y todas esas naciones no querían que pasara por allí. Imagínese usted una columna de personas, de 2 millones de personas. Y me quedé corto. Porque era casi 1 millón de varones. Y que venían con ganado y venían con niños y venían con muchas cosas. Donde pasaban, dejaban el rastro. Y pedían permiso y algunos no se lo daban. Y entonces iban al Señor: Señor, mira que se levanten, no nos quieren dejar pasar. Y el Señor les decía: no se hagan problema. Ustedes no se hagan problema, que ustedes van a pasar, porque yo voy allá adelante y yo los voy a destruir. Y cuando el campamento se levantaba, la columna iba y destruía a todos esos hombres y todos esos ejércitos que se oponían a ellos. Porque Dios tenía potestad sobre ellos. Cuando el pueblo de Israel, cuando salieron de la esclavitud y vinieron y tuvieron que cruzar, el primer obstáculo era el Jordán. Y miraron hacia atrás y venía el ejército de Faraón, y miraron hacia este lado, tenía montañas, y miraron hacia este lado otras montañas, y adelante tenían el mar. ¿Y qué dijeron? Ay, Señor, para esto nos trajiste, para matarnos todos aquí. Entonces le dice: Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Entonces golpea al mar y el mar se abrirá. Y el pueblo cruzó, pero la presencia de Dios quedó atrás. Y dice que la columna de fuego que lo seguía, que se había quedado atrás del pueblo, destruyó a todos los carros y el ejército de Faraón que venía persiguiéndole. Porque la presencia de Dios los defendió. Y ese mismo Dios es el mismo nuestro, que hoy tenemos y hoy podemos decir: Dios está conmigo. Pero no vamos a ver una columna de fuego. El fuego tiene que estar dentro de nosotros. El fuego tiene que estar dentro de mí para que ese fuego me guíe, para que ese fuego me dé la fuerza, para que ese fuego me revele cómo defenderme, cómo reprender al enemigo, cómo actuar delante de la presencia del enemigo de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que tener ese fuego, esa columna que se repartió como lenguas de fuego en el día del Pentecostés, cuando Dios selló con su presencia a 120 en aquel día, que cambió su manera de pensar, cambió su manera de vida, que salieron y predicaron y hablaron en distintas lenguas. La transformación de esa llama dentro de cada uno. Los judíos, los israelitas, como usted quiera llamarle, ellos veían, pero estaba a distancia. Esa columna estaba a distancia, no se podía acercar nadie, nada más que el sacerdote o Moisés. Alabado sea Dios. Pero ahora esa columna, ese fuego está sobre nosotros, sobre todo aquel que quiere recibirle, sobre aquel que dice: Señor, séllame con tu presencia y tu gloria, Señor. Pero no solamente para que esté ahí una llamita, que sea un pábilo. ¿Sabe lo que es un pábilo? El pábilo es la mecha que se ponía en la antigüedad en las lámparas que eran con aceite o con combustible de aquellos tiempos, que era el aceite de oliva. Y cuando se quedaba sin aceite, esa mechita que era de lino no se apagaba, quedaba una pequeña brasa y humeaba. Y era un pábilo humeante. A veces nosotros somos como ese pábilo. Tenemos el pábilo, pero la llama se ha apagado
Porque el combustible de Dios, de la unción del Espíritu Santo de Dios, no está lleno. Entonces queda como la mechita humeante. ¿Cuánto han prendido una vela? Que sea para decorar y no para otra cosa. ¿Usted vio cuando se apaga la vela? ¿Qué queda? Un humito ahí. Porque esa mechita, que es el pábilo que habla la palabra de Dios, tiene un poquito de combustible todavía. Si usted lo sopla, es muy probable que se prenda fuego nuevamente. A veces nosotros, porque vino a la presencia del Espíritu Santo, ya está, no. Cuando el aceite de la unción desciende sobre nuestras vidas, esa llama se enciende. Nuestras vidas son transformadas siempre y cuando nosotros mantengamos la llama ardiente en nuestro corazón cada día, deseoso de que esa unción de Dios esté en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser, esté. A pesar de las dificultades, a pesar de todos los problemas, diciendo: Señor, yo sé que tú estás conmigo porque siento tu fuego, siento tu espíritu dentro de mí y que sé que me va a guiar. Señor, yo sé que llegará el tiempo que tú me has de libertar. Señor, yo sé que tú abrirás la puerta que se me ha cerrado. Señor, tú harás la obra para que yo camine en libertad, para honrarte y glorificar tu santo y glorioso nombre. Porque eso tiene que estar en nuestro corazón, porque Dios dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No los abandonaré ni los desampararé. Pero le dijo a los discípulos, les dijo: enséñales todo lo que yo les he enseñado a vosotros. Hagan discípulos enseñándoles todo lo que yo les he mostrado, todo lo que yo les he enseñado. Porque todo lo que yo les he mostrado y todo lo que yo les he enseñado vino de mi Padre. Porque todo lo que mi Padre me dice que haga, yo lo hago. Todo lo que mi Padre dice que yo hable, yo hablo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, eso lo enseñó el Señor. Y todo lo que el Señor le enseñó a sus discípulos vino directamente del Padre por medio de su Espíritu Santo, y haciendo prodigios como Dios quiere que nosotros hagamos prodigios, que tengamos la sabiduría que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Porque eres el Maestro nuestro. Él es el Maestro. Es el que nos guía, el que nos guarda, el que nos protege, el que nos defiende, el que nos advierte de todas las tempestades que han de venir sobre nuestras vidas. Es el que nos da la fuerza para vencer. A su nombre, alabado sea Jesucristo. Póngase sobre sus pies y démosle gracias al Señor por su amor y su gran misericordia. No se olvide que Dios te ama y Dios está contigo hasta el fin de los días de este mundo. Alabado sea Cristo. Padre, en el nombre de Cristo te agradezco por tu palabra. Tú eres el Dios grande, santo y el Dios todopoderoso. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Todo lo que tú nos das, Señor, está en nuestros corazones. Pero ayúdanos a fortalecernos. Ayúdanos a creer, Señor, cada día más. Ayúdanos a acercarnos para recibir la unción, el aceite, Señor, para que no seamos un pábilo humeante, sino que seamos una lámpara encendida en medio de este mundo que camina en la oscuridad. Que podamos enseñar, Señor, y hacer discípulos para que todo aquel que no te conoce, Señor, pueda conocer de tus obras gloriosas y maravillosas y conozca tu poder extraordinario, Señor, porque no hay poder más grande que el que tú nos has dado, Señor. No hay poder más grande que el que tú tienes. No hay poder más grande que el que tiene el Espíritu Santo. Alabado sea su glorioso nombre.
No hay poder sobre la tierra que pueda compararse, Señor, con tu grandeza y tu poder, porque tú, Señor, tienes potestad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, Señor, y todo se sujeta a ti, Señor, porque tú venciste, Señor, y tú nos diste de esa victoria, Dios mío, tú nos diste de ese poder, tú nos diste de esa unción, Dios bendito, por medio de tu gloria, grandeza, por tu palabra, Señor, y por el Espíritu Santo que nos vivifica cada día. Gracias, mi Dios. Gracias por llamarnos, escogernos, elegirnos, Señor. Gracias por hacernos conocer tu gran amor, pero también tu gran misericordia, pero también la gran comisión que nos pones y nos encarga, Señor, que llevemos este mensaje tan poderoso para salvación de aquellos que no te conocen aún, Señor. Danos la fuerza, Señor, pon un alma cada día para que podamos anunciar tu evangelio, Señor, para que pronto venga tú, Señor, para que este mundo, Señor, conozca que hay un Dios poderoso, Dios lleno de gloria y de poder. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y la misericordia. Gracias, Señor. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor para la gloria de su nombre. Y que Dios siga bendiciendo sus vidas.